Hola queridos estudiantes, les saluda la profesora Carolina Alcántara. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy desarrollaremos un nuevo tema en el curso de comunicación titulado Fonética y Fonología. Vamos a recordar un poco de estos términos, tocados ya con anterioridad, seguramente no lo recuerdan. Vamos a comenzar entonces ese recuento. Tanto la fonética como la fonología son dos ramas de la lingüística que se encargan del estudio del sonido. El sonido mental y el sonido concreto, físico, el que es percibido por los demás. Entonces, tanto la fonología como la fonética son disciplinas, dice, de la lingüística que estudian los sonidos de la lengua, pero de diferentes puntos de vista. La fonología se dedica al estudio de los fonemas, importante, fonemas, y de su función dentro de la lengua, su capacidad para crear signos y mensajes, la sistematización y su distribución en la cadena hablada. Le interesa el fenómeno psíquico, importante. La fonética, en cambio, estudia los sonidos articulados llamados fonos. Determina los factores que generan la producción de la voz y el habla. Ahora vamos a adentrarnos más en estos términos. ¿No han comprendido? Ahora vamos a ampliar. Dice, la fonética es una disciplina de la lingüística, ¿no? Y como ya lo mencionamos anteriormente, que estudia los sonidos del lenguaje. Ahí está, los sonidos del lenguaje. El lenguaje, en este caso, que hacemos nosotros uso de la palabra, ¿no? El lenguaje desde un punto de vista articulatorio y acústico. Determina las características físicas de la fonación, es decir, los factores que generan la producción de los sonidos del lenguaje, voz y habla. La unidad mínima del estudio de la fonética es el fono. En pocas palabras diremos que la fonética se encarga del estudio del sonido, pero va a profundizarse de cómo este sonido es sacado del interior al exterior para que sea percibido por los demás. ¿Qué órganos intervienen en esta producción de sonidos perceptibles? El fono es la unidad de estudio de la fonética. El fono es el sonido mínimo real producido por los órganos de la fonación. Por ser de naturaleza real, los fonos se relacionan con el habla, es decir, concreto, ¿no? Es un sonido concreto. Y son susceptibles de medición. Se pueden medir estos sonidos, con lo cual se puede determinar su duración, el tiempo que emitimos un sonido, la intensidad, la altura. Además, se representan entre corchetes, muy importante, entre corchetes. A ver, decimos entonces que los órganos encargados de la producción del sonido se dividen en tres cavidades. Tenemos primero la cavidad infraglótica. La cavidad infraglótica, infra viene de dentro. ¿Qué órganos intervienen aquí? Importantes. ¿De dónde parte todo? Tenemos la tráquea, los bronquios, los pulmones, los que se encargan de recaudar el aire necesario, el diafragma, que va a impulsar el aire. Tenemos también la energía aérea, ¿no? Ese aire producido cuando está en los pulmones sale al exterior. Pasa por una cavidad llamada cavidad glótica, en donde voy a encontrar un órgano muy importante que nosotros comúnmente conocemos como cuerdas vocales, ¿no? La laringe. Luego va a salir ese aire, ¿no? del interior hacia el exterior.
Hay órganos muy importantes en esta cavidad llamada supraglótica, que son los productores ya del sonido, ¿no? De amoldar ese sonido. Ya no va a ser aire, sino va a ser eh, convertido ya en un fono. Tenemos aquí con precisión los órganos que intervienen en la cavidad supraglótica. Como órgano importante, tenemos que destacar a la lengua. ¿Sí? La lengua es el órgano más importante de esta cavidad. Y la lengua presenta partes. Ápice se llama la puntita de la lengua. Predorso a la parte media. Mediorso a la parte ya penúltima parte de la lengua. Y finalmente el postdorso, que es la última parte de la lengua, la parte más profunda. Tenemos también un órgano que no lo llamamos siempre por su nombre, le decimos campanita, pero en realidad recibe el nombre de úvula y cumple una función muy importante en la emisión del sonido. Tenemos también el paladar que se divide en dos partes, paladar duro y paladar blando. Y ustedes lo pueden comprobar al momento que con su lengua chocan, ¿no? Van a darse cuenta que es duro, pero en la parte final es más suave. Entonces, por eso destacamos estas dos. Tenemos también los alvéolos, llamadas a las rayitas que encontramos, ¿no? En nuestra boca. Los dientes que cumplen también una función importante, sobre todo los incisivos superiores e inferiores. Los labios, ¿no? Que es el último órgano en donde ya el sonido va a poder salir disparado y escuchado, percibido por los demás. La fonética es el fono que forma parte de la fonética es ilimitado. ¿Por qué es ilimitado? ¿Por qué se dice que los fonos son ilimitados? Porque como se relaciona con el habla, cada hablante tiene una forma particular para poder comunicarse. Una persona que utiliza brackets, por ejemplo, no puede emitir igual sonido que una persona que no los posee. Una persona que tiene alguna discapacidad, qué sé yo, de repente recibió un golpe, perdió un diente, no va a hablar igual que una persona pues que tiene su dentadura completa, ¿no? Entonces, el fono es ilimitado, ¿ya? Ahora, las consonantes, según este conocimiento que ya tenemos, las consonantes pueden clasificarse según los criterios, según los siguientes criterios. Tenemos el primer criterio, que se llama según el punto o zona de articulación. Tenemos las consonantes que pueden ser bilabiales cuando se juntan ambos labios, tanto el superior como el inferior. Como resultado voy a tener el fono P, B y M. Hago una prueba para poder comprobarlo. Pa, pa. ¿Vieron que ambos labios se juntaron? B, B. Mami, ¿no? Son un ejemplo de que los labios se juntan. Vi, dos labios, ¿no? Dos labios. Los labiodentales, unión de labios y dientes, pero no cualquier diente. Los incisivos sobre todo. Se articulan aproximando el labio inferior, es decir, la parte de arriba, a los bordes de los incisivos superiores, los incisivos en la parte baja. Como resultado tenemos aquí el fono F, foca, foca. ¿Vieron que los dientes, los incisivos se juntan con el labio inferior? Tenemos ahora número 3, dice dentales. En los dentales pues hay la presencia de dientes. Se articula el contacto del ápice de la lengua, es decir, la puntita de la lengua,
con la cara interna de los incisivos superiores. Tenemos los fonos T y D. Taza, taza, ¿ve? Claramente se puede notar esto. Dedal, dedal. Número 4. Interdentales, entre dientes. Se articula ubicando el ápice de la lengua, nuevamente la punta de la lengua, entre los bordes de los incisivos superiores, la parte de arriba, e inferiores. Como resultado vamos a tener dentro de los interdentales al fono Z. Seguramente recuerdan que la Z tiene una representación. Ahora, ustedes dicen, si es fonética, ¿por qué no está entre corchetes? A ver, aquí también tiene que estar entre corchetes. Todo tiene que estar entre corchetes cuando yo hablo de fonética, de fonos. Cuando hablo de fonología, fonemas, ahí recién hago uso de las barras. Aquí todo tiene que estar con corchetes, ¿correcto? Muy bien, vamos a ir corrigiendo eso. Sí, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver la número 5 que nos dice los alveolares. Se producen con desplazamiento del ápice de la lengua de la punta de la lengua, dice, hacia la zona alveolar. Los alveolos que son las rayitas. A ver, cuando enunciamos el fono S de sapo, 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 ¿no? Vemos claramente esto que se indica. Hay un empuje del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. Tenemos fonos como S, L, R, R, el sonido vibrante que lleva un sombrerito, y la N. Número 6. Tenemos los palatales. Se articulan con desplazamiento del dorso de la lengua, es decir, la parte central de la lengua, a la zona palatal, la zona de arriba. ¿Qué fonos voy a tener dentro de los palatales? Aquí el fono che, que lleva una especie de V pequeña, ¿no? La C y la V pequeña, che. Tenemos también el fono Y, que puede ser representado de esta forma o puede ser representado también así. No hay ningún problema, cualquiera de los dos es válido. Número 7. Los velares. Se producen con desplazamiento del postdorso de la lengua, es decir, ya la parte final de la lengua, hacia la zona velar. La parte del velar está arriba, ¿no? La parte superior. Cuando decimos el fono o enunciamos la palabra casa, xilófono, ¿no? O gato, gato. Veremos ahora otro criterio, según el modo de articulación. Las consonantes pueden ser oclusivas o explosivas cuando se retiene el aire y luego sale disperso. Papaya, papaya, ¿no? Vaso, tetera. ¿Se dan cuenta que hay una retención de aire y luego explota? Tenemos el fono K y G también. Las fricativas o continuas se articulan con obstrucción parcial del aire, es decir, ya no es tan duradero como lo son las oclusivas, sino que aquí es parcial, es algo medio, una retención mínima del aire en algún punto de la cavidad bucal. Tenemos dentro de las fricativas la consonante F, la consonante Z, S, Y y X. Veamos, a ver, comprobemos si es que esto realmente se lleva a cabo. Foca, foca. Hay una pequeña retención, pero que finalmente sale, ¿no? Zapato, sapo, yo, etc. Número 3. Las africadas se articulan mediante una oclusión seguida, casi simultáneamente, de una fricación, es decir, es la unión de oclusivas con fricativas. La única consonante africada, aquí vamos a tener a la che.
chavo, chavo, chavo. Ya el sonido no se retiene casi, sale más rápido. Los laterales se articulan con salida del aire por uno o ambos lados de la cavidad bucal, es decir, por ambos. Veamos, ¿qué tenemos aquí? El fono L, lalo, lalo, lalo. Cuando pronuncian ustedes se pueden dar cuenta de esto. Llave, llave. Por ambos lados parece que de tu boca, de tus cachetes sale el aire. Las vibrantes, consonantes vibrantes, dice, se articulan mediante el contacto del ápice de la lengua una o más veces con la zona alveolar. Existen dos tipos de vibrantes, la vibrante simple y la vibrante múltiple, que tenemos aquí, ¿no? De pericote, suavecito, y de rata, rata, ¿no? Suena, vibra más. El siguiente criterio dice, según la vibración de las cuerdas vocales, si hay vibración o no. Para comprobar esto, yo puedo poner mi mano en el lugar donde se ubican mis cuerdas vocales y comprobar si las consonantes son sordas o son sonoras. Si son sordas, obviamente no van a emitir ninguna vibración, pero si son sonoras, esto sí va a ocurrir. Las consonantes sordas se articulan sin vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la palabra, tenemos nuevamente el fono P, T, K, F. Dentro de los sordos tenemos también la Z, que nos faltó colocar, y la Ch. Vamos a cerrarlo bien para que no nos confundamos. Y hagamos ahora una prueba, a ver si es esto cierto. Vamos a mencionar una palabra con P que no hayamos dicho. Puede ser la palabra papel. Digamos papel. Papel, papel, papel. No hay una vibración, es sorda. Ahora mencionemos una consonante que es sonora, que tiene sonido. Cuando digo vaso, 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 dedo, dedo, hay una resonancia, ¿no? Hay un sonido. Entonces por eso reciben este nombre. Tenemos aquí dentro de las consonantes sonoras, a ver, no hemos colocado a la consonante L ni Y, no le hemos puesto, son parte de este grupo. Según la cavidad de resonancia, pueden ser nasales, cuando la resonancia, es decir, la parte final ya de la salida del sonido, resuena, dice el segmento, se produce en la cavidad nasal o se produce en la cavidad bucal. Según esto se clasifican nasales y orales. Si son nasales, solamente están conformados por los fonos M, N, tiene que estar entre corchetes, recuerden eso, y ñ. Mientras que las consonantes orales, cuando la resonancia se produce en la cavidad bucal, es decir, se queda ahí en la boca y se siente cuando se habla. Papa, ¿no? Tomate, kimono. Pero si tú dices mamá, claramente ves que el sonido pareciera que sale por la nariz. Entonces esto es muy, muy percibido. Tenemos aquí un cuadro que resume todo lo mencionado, ¿no? Está todo específico en este cuadro, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que mencionamos, los bilabiales P, B, oclusivas, y tenemos también el otro bilabial que es M, que forma parte pues de las nasales, ¿no? Entonces, podemos nosotros ir practicando esto, más adelante nos va a ser de gran uso. Ahora hablaremos de la fonología. La fonología es otra rama de la lingüística que se encarga también del estudio del sonido, pero este sonido es un sonido o es un estudio mental del sonido.
Es decir, es la percepción del sonido, la representación de ese sonido, que se da a través de los llamados fonemas. Es un componente de la gramática de la lengua. Está constituida por un sistema de fonemas y un conjunto de reglas fonológicas responsables de su organización y funcionamiento. Hemos puesto aquí una imagen, fono, entonces es también el estudio del sonido, el perceptible, y el fonema, el sonido mentalizado, ¿no? La unidad de estudio de la fonología es el fonema. ¿Y qué cosas son los fonemas? Los fonemas, dices, es la unidad mínima distintiva abstracta del componente fonológico. Se dice que es mínima porque es indivisible, no se puede dividir. Además, tiene capacidad distintiva porque con un solo cambio o con mutación de uno de ellos en la palabra se puede lograr nuevos significados. Por ejemplo, tenemos aquí dos palabras que son casi similares si no fuera porque una inicia con P y la otra inicia con B. Entonces, a partir de ello, ya tienen distintos significados. Peso y beso, ¿no? ¿Ven cómo un fonema hace la distinción? Hace la diferencia de significados. Tenemos aquí mesa y misa, ¿no? En este caso, la vocal es distinta. Pérdida y perdida. En este caso, la palabra perdida no debería de llevar tilde, simplemente así, perdida. Como unidad abstracta, el fonema está en la mente del hablante, ¿no? El hablante, cuando escucha un sonido, una palabra, pues lo representa. Estos sonidos son sonidos mentales que luego los va a proyectar mediante la escritura, llamado también el uso de grafías o grafemas. Por ello se relaciona con el plano de la lengua porque es mental. En la comunicación oral se concreta a través del fono. En la comunicación escrita se concreta por medio de la letra o grafema. Aquí vemos. Los fonemas se representan entre barras oblicuas. Ahora sí, van entre barras. Y la diferencia entre fonemas y fonos es que los fonemas sí son contados. En nuestro idioma español, ¿no? Tenemos nosotros 24 fonemas. La relación grafema-fonema. ¿Qué relación tiene el sonido mental con la escritura? El grafema llamo a las letras. Las letras o grafemas que utilizamos en nuestra escritura tratan de representar los sonidos de nuestra lengua, pero no cualquier sonido, sino aquellos que pueden distinguir significados, es decir, los fonemas. A continuación presentamos la relación letra-fonema del español o castellano, para que podamos entender con claridad. Este es el abecedario fonológico, ¿no? En él no se hace distinción de estos sonidos. Son iguales, suenan igual. Tenemos la B y la V. Ambas se representan mediante este fonema. Es decir, así se escribe una palabra con V y otra palabra con B, siempre va a ser representado fonológicamente por este fonema. Por ejemplo, yo sé que la palabra vaca se escribe con V, pero fonológicamente, según el sonido real, su escritura varía. Y tendríamos como resultado esto, vaca. Y como lleva la mayor fuerza de voz aquí en esta consonante, en esta vocal, perdón, le colocamos la tilde. Fonológicamente, según el sonido que yo puedo percibir. Si yo cierro mis ojos, escucho una palabra, lo represento tal cual es, ¿no? Vaca. Tenemos también en este caso el grafema C o la letra C,
que es representado por el fonema K, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que casa se escribe con C, pero fonológicamente va a adquirir esta representación. Casa, con tilde, casa. La C, la letra C, cuando tiene sonido de S, se representa con este fonema. Por ejemplo, tenemos la palabra actuación. Vamos a mencionar miren, actuación. Yo sé que actuación es con C, pero fonológicamente la C se representa como S. Actuación. Ahí está. Aquí tenemos el grafema che, cuya representación es esta C con un sombrerito, una especie de V pequeña. Mencionamos la palabra chancho. ¿Cómo representaríamos si es que tenemos el fonema? Sería chan, ¿no? Este es cha, ahí suena ch. Chan. Cho. Este es el H, ahí está, miren. Chancho, ahí dice chancho, fonológicamente, claro. La D es igual, no cambia nada. La D, puedo poner acá dedo, no cambia nada. Ojo, esto no afecta a las vocales, solamente a las consonantes. Lo que sí afecta es que le voy a colocar tilde. Siempre va la tilde. Acá me faltó, chancho. La F es igual, la G es igual. Aquí tenemos la G. Cuando yo quiero escribir la palabra guiso, ¿no? Guiso. No voy a representarlo pues o cuando la palabra tiene el sonido de la G, lo voy a representar con la X. Vamos a poner acá guiso. Guiso, a ver, ¿cómo lo representaríamos? Bueno, en este caso guiso tiene sonido S, guiso. Ojo, aquí no le puedo poner yo como GU, no existe eso. La G suena como G, entonces tengo que colocarle el mismo sonido. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo la palabra hoja, la J aquí se puede representar con una X. Entonces tendría el siguiente resultado. Hoja. Ahí está. Fonológicamente sonaría así. La palabra llama. Vamos a poner aquí, utilizando esto. Llama. Con tilde. Y entre barras. A ver, probemos ahora esta palabra, esta X. A ver, una palabra que lleva X, por ejemplo, la palabra examen, ¿no? Examen. Tendríamos examen. Sería así, la representación fonológica. La palabra zapato, ¿no? Aquí está, lo pueden ustedes visualizar. Miren su representación de la Z. Pa. A ver, se me fue. Esta es la P. Zapato. Zapato. Y tendría tilde. ¿No? Entonces, no hay variedad en las vocales, solamente afecta a las consonantes. Aquí, de queso. Queso se puede representar con una K. Entonces yo tengo queso.
queso, queso, con tilde, ¿correcto? Entonces, eso vamos a ir mejorando con el paso del tiempo, vamos a ir mejorando la otra sesión también, vamos a seguir practicando, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué cosa es un alófono? Ese término no lo habíamos visto. Es dice, en la comunicación oral, un fonema se puede manifestar por más de un fono. A estas variantes que materializan el fonema se les denomina alófonos. Por ejemplo, el fonema N se concreta mediante alófonos, sonidos diferentes en las palabras pan y nadie. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, la palabra pan, pan, nos damos cuenta que tiene un diferente sonido o va a variar en la posición de esta pronunciación de la N con esta N, ¿no? Solamente porque aquí se utiliza pues otros órganos de la fonación, otros órganos supraglóticos y aquí otros órganos supraglóticos. No es el mismo, por más que sean el mismo fonema, existe diferente ubicación de estos órganos al momento de emitirlas. 2.3. Tenemos clases de fonemas. En la lengua española los fonemas se clasifican en dos grupos. Tenemos los fonemas segmentales y suprasegmentales. Los primeros se concretan en sucesión, mientras que los segundos ocurren en simultaneidad con los segmentos vocálicos. Es decir, son fenómenos que afectan únicamente a las vocales. Los fonemas segmentales. Tenemos aquí las vocales, ¿no? Tenemos acústicamente carecen de ruido audible, articulatoriamente hay salida libre del aire pulmonar a través de la cavidad bucal. Son sonoros, es decir, siempre tienen un sonido. Cuando digo A, sonido, E, I, O, U. Delante de su producción hay mayor vibración de cuerdas vocales. No hay ninguna vocal que sea sordo, todas son sonoras. Las clases de vocales, según nuestra lengua, se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios. Las vocales pueden ser anteriores, centrales y posteriores en el caso de la U y la O. Según el grado de abertura entre la lengua y el paladar, pueden clasificarse entre cerradas, medias o abiertas. Tenemos aquí un cuadro que especifica eso, ¿no? Cerradas y U. Y anterior, antes, posterior, U. Después, posteriores fuera, anteriores dentro, ¿no? Y ustedes cuando dicen y, claramente pueden ver, pueden darse cuenta. Parece que está dentro y está fuera. Medias, o, o. En cambio en la A es totalmente abierta. A y central. Las consonantes, dice, son fonemas segmentales que presentan las siguientes características. Acústicamente carecen de ruido, audible durante su pronunciación. Acústicamente van acompañados de ruido audible durante su pronunciación. Articulatoriamente hay obstrucción total o parcial de la salida. Ya hemos visto esto cuando mencionamos ahí si eran fricadas, vibrantes, ¿no? Laterales, etc. Son sordos y sonoros, es decir, se pronuncian con vibración de las cuerdas vocales o sin ella, ¿no? Y finalmente, los fonemas suprasegmentales, que no hablo de consonantes, no hablo de vocales. Aquí se involucra lo que es el acento, el tono o altura musical y la cantidad o duración de un fonema. El acento, por ejemplo, es un rasgo que distingue, ¿no?, los diferentes sonidos. Por ejemplo, hace la diferencia cuando digo célebre, celebre y celebré. ¿Ven la diferencia de significados? No es lo mismo. ¿Quién provoca eso? Un simple acento. Pública, publica, ¿no? Son diferentes también aquí. Ánimo, animo y animó. El significado cambia. Desde el desplazamiento de la intensidad,
de la voz, la sílaba subrayada, determina el cambio de significado de palabras. En el español, una palabra no tiene más que una sílaba acentuada, a excepción de los adverbios terminados en mente, es decir, las palabras compuestas por mente, se dice que tienen doble acentuación por lo mismo que son palabras compuestas, valga la redundancia, ¿no? Actualmente, al, tienes ahí un acento. Mente, actualmente, pareciera que tiene una doble acentuación, pero que finalmente va a tildarse, ¿no? En este caso no se tilda porque ni la palabra actual ni mente llevan tilde, pero en este caso se tilda a la que sí lo posee. Clases. Según el comportamiento del acento, la gramática de una lengua, esta puede ser clasificada en la siguiente manera. Lengua de acento fijo, aquellas en las que la posición del acento es fija, es decir, recurre invariablemente de la palabra, no se mueve como el quechua, ¿no? Tiene un acento fijo. O también el francés, cuando decimos mademoiselle, siempre está en la parte final. Decimos bonjour, ¿no? Está siempre en la parte final, al igual que el quechua. En este caso en la penúltima, pues. La lengua de acento variable o libre, este tipo de lenguas, pues no presenta una posición fija, como en el caso de nuestro idioma español. La entonación, también llamada melodía, consiste en la variación de la inflexión de la voz en la palabra, frase u oración. Abarca la totalidad de estas unidades y puede determinar el cambio de significado, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Una función distintiva. Ejemplos tenemos: devolvieron los libros, compraron un carro nuevo, fuimos a la fiesta. Y un enunciado interrogativo: ¿devolvieron los libros? Hay un cambio de tonalidad. Entonces, ¿quién se encarga de esto? La entonación. ¿Gracias a qué? A los signos interrogatorios, al signo de exclamación. Ascendente o descendente, respectivamente. Bueno, chicos, aquí tenemos un cuadro ya de que resume todo. Antes mencionaremos también esta característica. Consiste en la duración del sonido en la pronunciación. Ejemplo, gol y gol es más intenso, ¿no? Dura más. Y finalmente el resumen del sonido, fonología, fonética, una que se encarga trabaja en función a la lengua y otro que trabaja en función al habla. Eso fue entonces, chicos, el tema del día de hoy. Espero hayan comprendido.